Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. y estamos considerando de Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 7, la ilustración, el fracaso de la iglesia institucional en guardar a Dios como el centro. En la última sesión vimos 4 cosas que se pudieron llevar a casa. Primero, esta era empezó con Dios como el centro. Número 2, la iglesia institucional, la iglesia católica, creció en poder y se estableció como el nuevo imperio. Número 3, a través de indulgencias y la práctica de simonía, la Iglesia Católica causó que decayera la fe en Dios como el centro. Y número 4, tiene que haber algún tipo de centro en la vida humana. Y si Dios ya no era el centro, tenía que venir otra cosa. En esta sesión vamos a empezar a ver la ilustración y el cambio del centro. De Dios como el centro en lo antiguo a lo medieval, ahora en la ilustración, el hombre como el centro. Y veremos todas las cosas o algunas de las cosas que causaron que esto cambiara. Cuando la duda se infiltra, también abre la puerta para que entren otras cosas. La duda provocó un cambio en el centro. La Iglesia Católica había fracasado. Como estudiante de la historia de la Iglesia, soy consciente de que también había otra corriente de cristianismo que no era corrupta como la Iglesia Católica. El grupo que formó esta corriente del cristianismo, sin embargo, no era rico como la Iglesia Católica. No estaba conectado políticamente como la Iglesia Católica. Y en muchos casos eran odiados tanto por la Iglesia Católica como por las entidades políticas. Eran grupos como los paulicianos, los bogomilos, los cátaros, los valdenses y muchos más fueron los portadores de la antorcha del testimonio de Cristo. Un excelente tratamiento de estos grupos fue escrito por John W. Kennedy. Desafortunadamente no está en español, se intitula The Torch of the Testimony, la antorcha del testimonio. Él era un misionero en la India y escribió este toma en el 1965. Desafortunadamente debemos reconocer que la Iglesia Católica fue la principal influencia religiosa en el Occidente. Permítame hacer un punto de aclaración. Este periodo intermedio que estamos considerando en realidad se compone de 3 épocas distintas. Primero está el Renacimiento, más o menos del 1500 al 1750 después de Cristo. Y luego está el periodo de la Ilustración, del 1750 al 1900 después de Cristo. Y por final está el periodo moderno, del 1900 al 1989 después de Cristo. Estos 3 los estaré llamando la Ilustración. Y este periodo duró más o menos 500 años. Dado a que las ideas de la Ilustración fueron los principales impulsores de lo que ocurrió, estoy llamando este segundo periodo la Ilustración. Si estuviésemos haciendo un recorrido detallado, entonces aún estas 3 épocas estarían divididas en periodos más pequeños. Al entrar en este periodo, quiero aclarar el tema. El periodo medio del que hablo se compone en realidad de 3 periodos distintos: el Renacimiento, la Ilustración y el periodo moderno. Lo que unifica estos 3 periodos para nuestra discusión
es como veían a Dios y al hombre. Dios para ellos ya no estaba allá arriba, en el cielo. Ahora estaba aquí abajo, donde el hombre, a través de sus ciencias y observaciones, ahora también podía observar a Dios y aplicar ciertos principios recién descubiertos en su intento de entender a Dios. Conduciendo a la ilustración. Como muchas de estas épocas, aunque las demarcamos por fechas, sabemos que no es un cambio instantáneo, pero los cambios empiezan en años atrás y poco a poco, a menudo pasa el tiempo, entra el cambio. Igual fue con la ilustración. En el 1224 al 1274 fue el periodo de la vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás buscó probar la existencia de Dios a través de la ciencia como la entendía, la evidencia física que podría mostrar que Dios existía. Esto fue un alejamiento de la idea que tener el pensamiento de Dios lógicamente llevaría a que hubiera un Dios. Esto se llama el argumento ontológico. De alguna manera, esto ya no era suficiente para Aquino. ¿Cuál era el argumento ontológico? Primero empieza así. Piensa en el ser más grande que pudiera existir. Si no existe, entonces no era el ser más grande. Por lo tanto, si eres capaz de pensar en un ser más grande, entonces, si es el más grande, debe de existir. Si hay un número de infinitos mundos, entonces debería existir al menos en uno de esos mundos el ser más grande. Si es el ser más grande que existe, entonces debe de existir en todos los otros mundos posibles. Estos intentos no comenzaron durante el Renacimiento o la Ilustración, sino antes. No comenzaron directamente con la ciencia, sino que comenzaron con la teología. No comenzaron con los que se oponían a Dios, sino con alguien que era estimado muy cercano a Dios. Pues Santo Tomás de Aquino era un hombre muy intelectual. Entendía la filosofía y la teología. También estaba muy versado en la filosofía griega clásica. Comprendiendo la ciencia, él vio que tendría un gran impacto en el futuro de la humanidad. Por eso, trató de aplicar estos principios de conocimiento a Dios y a las pruebas que Dios existía, remontando donde dejó el filósofo islámico Al-Ghazali. Tomás de Aquino creía en Dios, en la Biblia y en la Iglesia. Vivió varios cientos de años antes de la Ilustración y, sin embargo, fue uno de los precursores del pensamiento que vendría a definir la Ilustración. El mundo de las ideas siempre es lo primero. Una vez que se aceptan estas ideas, se necesita tiempo para que lleguen a la gente y luego un poco más de tiempo para que se manifiesten en las acciones y creencias de todos. Entonces, las ideas teológicas o académicas de Aquino se convirtieron en una base para el cambio que pronto llegaría a redefinir la relación entre el hombre y Dios. Aquino pasó de eso a la ciencia y a la racionalidad. Exploró la idea de Dios a través del lente de la ciencia, no solo de la fe. Él utilizó lo que hoy le llamamos el argumento cosmológico, y así sigue este argumento.
todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. El tema era, ¿es esta causa personal o impersonal? El argumento cosmológico de Kalam se ocupó de esto, como veremos. ¿El universo existe o no existe? Pues si no comenzó, no estaríamos aquí nosotros. Por lo tanto, sabemos que el universo tuvo un inicio. Ahora de aquí nos lleva a dos cosas. Ese inicio fue sin causa, pues acabamos de ver a través del argumento cosmológico que tuvo que tener una causa. Fue causado. Si fue causado, tenemos dos decisiones que hacer. ¿Fue causado por algo impersonal? La cosa es, si fue causado por algo impersonal, no hay manera de explicar el diseño del universo o la personalidad en los seres vivientes. Por lo tanto, lo que causó el universo fue personal. Y de aquí nos lleva a lo siguiente. Hay personalidad. Por lo tanto, el universo tiene un comienzo personal. Hubo un creador. Y este creador es un creador personal. Ya existían inclinaciones hacia la ciencia en los siglos XII y XIII. No solo los cristianos estaban lidiando con estos tiempos cambiantes, sino también los filósofos judíos e islámicos. Recuerde, el Islam se aferra a la idea de un solo Dios, Alá. Durante las cruzadas, muchas otras ideologías se difundieron por Europa y el Medio Oriente. Estos desafiaron los conceptos tradicionales de Dios de los cristianos, judíos y musulmanes. El filósofo musulmán Al-Ghazali desarrolló el argumento cosmológico. Este argumento fue diseñado para mostrar de manera intelectual que el universo necesitaba algo o alguien para causarlo. Luego, como una elaboración del mismo, mostró que el universo no solo tenía una primera causa, sino que esta primera causa era personal. Tomás de Aquino tomó esto y lo aplicó al Dios judeo-cristiano. Un trasfondo judeo-cristiano en un mundo que se regía por los principios de la Biblia. No fue que Aquino perdió la fe en la iglesia, en Dios y en la Biblia, pero sintió que necesitábamos aplicar un razonamiento sólido a la existencia de Dios mediante el uso de métodos fuera de la Biblia. Simplemente sintió que la Biblia presentaba suficiente información para poder desarrollar este argumento y aplicarlo a la empresa apologética. Durante los siguientes 200 años, este argumento y otros fortalecieron la fe de muchos creyentes, pero también alejarían a las personas de la confianza en la iglesia, Dios y la Biblia. Se pensó que se necesitaban otros argumentos y no pura escritura para explicar el universo. Entonces tal vez la Biblia no fuera suficiente. Se necesitaba algo más. El libro de la naturaleza se convirtió en una fuente secundaria de información. A este lo llamamos revelación natural. Dado que Dios no es el autor de la confusión, entonces es evidente que la naturaleza no debe contradecir la Biblia. El libro de la naturaleza contiene verdades que no están en la Biblia.
Cuando descubramos estos, debemos hacer lo que dijo Pablo a los tesalonicenses, que pusieran todo a prueba y mantuvieran lo bueno. Además, elogió a los de Berea porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les había enseñado coincidía con la revelación de Dios. Desafortunadamente, muchos durante la Ilustración decidieron alejarse de las Escrituras en lugar de interpretar la naturaleza por la revelación de la Biblia. Le pusieron más atención a la naturaleza que al creador de la naturaleza. Aquino fue y es considerado como el filósofo cristiano católico más importante de todos los tiempos. Si podía alejarse de la fe y agregar razón, entonces, ¿qué iba a impedir que alguien más hiciera lo mismo? Ahora, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero esto fue lo que muchos pensaron. Esto abrió la puerta para que muchos otros se alejaran de simplemente aceptar la Biblia y la tradición de la Iglesia como la única fuente de la fe. Y como empezamos a ver en la última sesión, por las cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica, mucha gente empezó a dudar en la existencia de una iglesia santa y pura, y por lo tanto empezaron a cambiar la manera que pensaban sobre Dios. Y este fue el gran fracaso de la Iglesia Católica. Hay 4 ideas importantes que me gustaría que se llevaran a casa. Primero, la Iglesia Católica fracasó en preservar a Dios como el centro, y esto causó duda en la gente. Número 2, el periodo de la Ilustración nos lleva a una nueva manera de pensar, aún entre los religiosos. Número 3, el argumento cosmológico demuestra que el universo tuvo por necesidad que tener un ser que lo creó. Y número 4, dado que Dios no es el autor de la confusión, entonces es evidente que la naturaleza no debe contradecir la Biblia. En la siguiente sesión veremos cómo eventos globales, la continuación de la corrupción en la Iglesia Católica y la filosofía nos llevó directamente al nuevo centro.